Bienvenidos a la maestría en Seguridad e Higiene Industrial. Bienvenidos nuevamente a la materia de medición de la sustentabilidad. Bien, esta vez dentro de la unidad 1 seguimos construyendo este tema sobre el análisis y evolución de las estrategias ambientales a nivel mundial y la sustentabilidad. Estaremos viendo cómo hay otras partes integradoras y estrategias que se añaden y también partes importantes hacia los indicadores, como es la producción más limpia, ecoeficiencia y estrategias como factor 4 y 10. El objetivo es reforzar el conocimiento sobre estos tipos de acuerdos sobre las organizaciones a nivel mundial, a esta parte del nivel global, y la necesidad de construcción sobre las herramientas, programas, estrategias sostenibles. Esta parte importante, como la PENUMA, tiene no solo la responsabilidad de los problemas ambientales a su cargo entre los organismos de las Naciones Unidas, también las conversaciones internacionales sobre ciertas cuestiones muy especializadas. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y contra la desertificación son supervisadas por otras organizaciones de las Naciones Unidas, como la Secretaría de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con sede en Bonn, y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Su misión es proporcionar ese liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio ambiente, de manera que aliente, que informe y capacite a las naciones y a los pueblos para que mejoren su vida, sin comprometer la de las futuras generaciones. Sus actividades van cubriendo un amplio rango de temas desde la atmósfera y los ecosistemas terrestres. Esta promoción de las ciencias medioambientales y la difusión sobre la información, hasta la emisión de las advertencias y la capacidad para responder a las emergencias relacionadas con desastres medioambientales. La producción más limpia permite este ahorro de materias, agua y energía. La eliminación sobre también en esta parte de la reducción o también la sustitución de materias peligrosas. La reducción de cantidad y peligrosidad de los residuos, las emisiones contaminantes, la reducción de los impactos sobre el ciclo de vida de un producto, desde la obtención de las materias primas hasta el residuo final, así como también la incorporación de criterios medioambientales en el diseño y la distribución de los servicios. Aquí estamos viendo antecedentes precisamente sobre esta estrategia de producción más limpia, la cual también descansa sobre sistemas de gestión ambiental. Recordemos también que la ISO 9001 descansa en estas partes de los sistemas de calidad, y es ahí, sobre esos pilares, viendo esta parte de manera funcional en las empresas, y sobre ese éxito se crean las demás normas, como por ejemplo la 14000, por lo cual ya todas están sentadas en el pilar de las bases sobre la mejora, y por supuesto ha tenido una evolución importante, entrando a formar parte de la elaboración de las políticas nacionales en la región, como también lo es en nuestro país. La producción más limpia es una herramienta estratégica de política empresarial que va integrando el medio ambiente en la gestión global de la empresa y que le permite mantener o mejorar cierto grado de competitividad en un marco de sostenibilidad del medio. Su aplicación requiere una cierta gestión ambiental de manera responsable, un cambio de actitudes y la evaluación y aplicación de los conocimientos y opciones tecnológicas. Además que la producción más limpia es una opción de gestión medioambiental
que ha demostrado ser la etapa previa a otras alternativas correctas de tratamiento o disposición con las que no es incompatible. Este concepto precisamente de estrategia de prevención ambiental integrada recibe una serie de denominaciones de significado muy similar como minimización, reducción en origen, prevención en origen de la contaminación, producción más limpia, por supuesto, y ecoeficiencia. Además que está casada con esta parte del consumo sostenible en donde hay acuerdos a nivel de Mesoamérica y empieza esta parte de la educación sobre el consumo responsable. En este sentido, también la huella ecológica de cada país mediterráneo, sin excepciones, presenta un déficit ecológico, lo que significa que el capital ambiental de cada país se consume más rápido de lo que es capaz de renovarse. Es evidente también que las tendencias de consumo y producción actuales son cierto factor que va contribuido a una causa principal de la degradación ambiental sobre la región. Por supuesto que todo tiene el enfoque también en esa intervención en el ámbito de la educación, de este entrenamiento sobre el consumo y la producción sostenible. Por un lado, hay corrientes que aseguran que si no hay esta parte del consumo, bueno, habría esta parte también de minimización, de erogar ciertos productos, como se ha malignificado de alguna manera diversos tipos de plástico. Vemos ahí en toda esa rueda haciendo alusión a las ODS y hay una parte que dice diseño por la sostenibilidad. Y es ahí donde entra parte importante del análisis de ciclo de vida y también en esta parte central de la producción sostenible. El desarrollo sostenible tiene que ver y está intrínsecamente ligado al consumo sostenible. Es consumo, producción, producción, consumo. Y por supuesto se basa en algunos argumentos que infieren de cómo debe ser tratado por esta parte del entrenamiento hacia el consumo. Debemos de ser más elocuentes, más dinámicos al mostrar esta parte de ser asequible a ciertas energías, en el cual, bueno, también viene implícito los productos con un amplio ciclo de vida. El hecho es que uno de los objetivos también es que ahora los objetos, es decir, los sistemas, perduren un poco más en el tiempo con una amplia gama de calidad para lo que fue diseñado en su momento. En el caso de producción más limpia, por ejemplo, aquí tenemos una visión de una empresa que en el objetivo tiene implementar ya su PML. Ahora, hagamos un recuento de estas partes de la producción más limpia, que también hay ciertos niveles en los que se puede intervenir producción más limpia para buscar esa mejora y poco a poco llegar a la ecoeficiencia de la empresa. Es una empresa que se dedica a la fabricación y empaque y distribución de inflado con una antigüedad de más de 20 años ubicado en esa zona y entonces poco a poco ha implementado su quehacer y una parte muy fundamental de lo que habla también, y bueno, no podemos dejar aislado la 14.000, es la responsabilidad de liderazgo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese organigrama estamos viendo cómo las responsabilidades caen en cascadas, porque también así, tanto como la responsabilidad y la comunicación deben de ir empatadas para llegar a lograr un fin. Entonces, lo que se debe hacer es precisamente buscar una intervención de la identificación, tal cual decían nuestras láminas anteriores. Identificar dentro del proceso productivo de la empresa ciertos indicadores. Y lo primero que hay que hacer, bueno, es conocer todo el sistema. Hablábamos que no es tan fácil de saber entradas y salidas o restar las salidas a la entrada,
sino conocer cada fase del proceso. Es por ello que es muy puntual mostrar, por ejemplo, en esta empresa los números de fases que llevan y también a cada tipo de fase hay una entrada o una salida dentro de los residuos y también subproductos dentro del ámbito del control, disposición. Por ello no debemos también verlo como una recta, sino estar precisamente indagando sobre todos los posibles indicadores dentro de cada fase del proceso. Estas partes de aspectos ambientales de la empresa, por un lado, vimos en la anterior lámina que tienen ciertos residuos sólidos, ¿no? Ya mostrando esta gama en estas láminas, ciertas emisiones y qué está pasando también con el ruido, ¿verdad? Y sobre las aguas residuales que precisamente están caracterizando que la mayor parte es para ese lavado de maquinaria, por lo que el impacto al ambiente en este caso particular es mínimo para esta empresa. Por lo cual se presenta un programa de PML propuesto hacia una de las cadenas, también en las partes de las comidas rápidas, y eso es una empresa de servicio. Por ejemplo, esta fue utilizado como un ejemplo en Colombia, que fue echado a andar y va mejorando los procesos productivos. Recordemos que PML identifica para insertarse en ciertas escalas. En esta historia, bueno, se divide en dos fases, en un diagnóstico ambiental y en un diseño del programa de producción. Entonces, de acuerdo a esto, quiere decir que ha identificado esas partes posibles, ¿no? dentro de toda su gama de procesos en donde podría insertarse. Por lo cual se identifican las áreas y procedimientos en partes donde se pueda realizar mejoras en el consumo de agua, energía, generación de residuos sólidos, vertimientos e intensidad sonora también. Se obtuvo en cuanto a consumo que la parte de energía era la más significativa en contraste con la del agua, siendo que la parte más crítica, pues en ese servicio sería la cocina. Se generan 17 estrategias de PML, las cuales se van priorizando. No todas las estrategias pueden hacerse al mismo tiempo. Es recomendable hacer una primero y otra después para ir obteniendo el escalafón del éxito, teniendo como criterios primero el costo, el tiempo de implementación y considerando además su aplicación técnica, económica y ambiental. Además que estos programas permiten su implementación en las actuales y futuros centros de otras comidas rápidas. Quiere decir que todas las experiencias sirven para posicionar de acuerdo al grado de éxito y al grado de implementación, pues partes similares a los estudios. De esta manera se logra el adquirir la responsabilidad ambiental como un valor agregado a la prestación de servicios. Tomemos en cuenta que estas partes de las estrategias importantes es reconocer los indicadores. En esta tabla de formulación de estrategias de producción más limpia, estamos viendo dos componentes, hídrico y energía. Y hay que identificar, esa será la palabra clave, identificar el problema en base a ciertos componentes que tengan un más alto costo, como lo son la parte hídrica y la parte de energía. ¿Qué está pasando con cada uno de ellos sobre sus porcentajes que se están ocupando? Si verdaderamente el porcentaje que se está requiriendo se está aprovechando al 100% todo ese rango, bueno, entonces quiere decir que los costos deben de ser equiparables al aprovechamiento. Por lo cual, si no es así, entonces estamos teniendo una baja en la eficiencia de utilizar dicho producto. Por otro lado, de acuerdo a la identificación del problema, bueno, pues se recomiendan ya ciertas estrategias que podíamos tomar en cuenta.
como lo son en el primero, componente hídrico, dice problema identificado, uso aproximado de 50 litros de agua en el lavado de pisos, por ejemplo, para una empresa de servicios. Dice almacenamiento de agua por condensación de aire acondicionado en los tanques de agua para lavado de piso y riego de plantas, por lo cual está haciendo una caracterización sobre los indicadores. Esto hace que con esta estrategia se amplifique precisamente este problema y ya sea que se erradique o se minimice precisamente para minimizar su consumo y que se vea reflejado en esos costos que se deben de virar a la parte de los beneficios y que nos aventaje. Entonces ya estamos hablando de otras partes de la competitividad en el uso de recursos junto o con a otras empresas. También tenemos aquí otra lista, por ejemplo, de residuos sólidos y toda la lista que nos precede de la utilización, alta generación, carencia de separación, y de acuerdo a esto pues debemos identificar para saber cómo estamos, cómo está el sistema en esa respuesta del Estado. Bien, y esta WCSD, que es la World Business Council, es el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y principalmente nos habla de la eficiencia. Recordemos que no es lo mismo ser eficaz que ser eficiente, por lo cual para llegar a la eficiencia y después subir a la parte de ecoeficiencia, bueno, pues hay que entenderla como la relación entre el valor del producto o servicio producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida. Y bueno, también hay que asentar las bases que esta ecoeficiencia es la misma eco de economía que nos va a llevar precisamente a esa mejora. Estamos viendo un diagrama sobre la parte interrelacionada de desarrollo sostenible y ecoeficiencia. Quiere decir que si ocupo perfectamente mis productos llevándolas a esa parte de eficientar los recursos, bueno, se va a convertir precisamente en hacer una liga dentro de todo el sistema para crear esas bases que van a fortalecer la economía. Entonces habrá una respuesta a ciertas presiones sobre las partes de la responsabilidad que ya habíamos comentado, pero también los ámbitos de competitividad que estábamos comentando en la lámina anterior, y tendremos una visión diferente. Esas serían las ventajas. Y los beneficios, bueno, a lo mejor alguna parte en donde se estén reduciendo los costos o se esté haciendo un mejor aprovechamiento de los recursos, pues pueda regresar esa parte como un flujo de caja. Entonces hay que mirarlo con una lupa, todas esas partes que se van a ocupar. De otra parte, también hay que mencionar que la ecoeficiencia consiste en un desarrollo más eficiente y sostenible de los procesos productivos, aunque a menudo se le confunde con la eficiencia energética, que también tiene su estudio. La ecoeficiencia es un concepto, es algo más amplio que abarca, además, bueno, de esta última parte son ya actividades que se van a vincular hacia la optimización. Entonces ya estamos vertiendo hacia otro tipo de palabra como optimizar. Optimizar los recursos, que debe de ir también de la mano con una producción más limpia. De esta forma, la ecoeficiencia se posiciona como una vía para nuestro desarrollo sostenible o de alguna manera ir aperturando precisamente esos caminos para abrir la ventana hacia esas partes fundamentales. La ecoeficiencia también incluye la economía, el medio ambiente,
Y esta parte de aspecto social también es un factor importante del desarrollo sostenible, por lo cual hace una justificación sobre las críticas de una parte sobre los economistas dentro de la ecoeficiencia. De hecho, mejorar la ecoeficiencia no implica garantizar la sostenibilidad. En efecto, veamos esto, aunque se logre un nivel de impacto ambiental muy bajo en relación al valor económico que se ha obtenido, el impacto ambiental absoluto puede exceder la capacidad del ecosistema, por lo cual la búsqueda de la ecoeficiencia se ha ido justificando, pero por la necesidad de lograr el objetivo de calidad ambiental a nivel microeconómico. De esta forma, las fuerzas motoras de la ecoeficiencia, existen motivos internos, existen motivos también externos que van a conducir a las empresas a implementar planes de ecoeficiencia. Los principales se encuentran recogidos en esa tabla que estamos observando en este momento, en donde nos explica de alguna u otra manera toda la lista de fuerzas internas que competen y también la de fuerzas externas. Estas estrategias a seguir están con el fin de alcanzar el objetivo de ecoeficiencia. La empresa puede implementar una serie de medidas, entre ellas algunas como beneficios para la empresa. Una empresa que implementa un programa efectivo de ecoeficiencia obtiene o pudiera obtener una serie de ventajas como lo son la competitividad, minimizar costos de producción, obtener ingresos adicionales con la parte del reciclaje y también obtener ingresos también adicionales con la parte del reuso de desechos. Por lo tal, también hace posición o prestigio entre distribuidores y consumidores. También esta parte positiva de reducir el riesgo de incumplimiento de la normativa en materia ambiental y facilitar y coadyuvar al acceso sobre las formaciones políticas. Factor 4 y factor 10 son temas muy interesantes que tampoco son nada nuevos. En este caso se habla del Instituto Wuppertal para el Clima, la parte del medio ambiente y la energía. Es una institución de investigación alemana para la investigación de la sostenibilidad que se concentra en los impactos y la aplicación práctica, es decir, el ejercicio. Explora y desarrolla modelos, estrategias, instrumentos para ir apoyando poco a poco el desarrollo sostenible a nivel local, nacional e internacional. La investigación del Instituto Wuppertal se centra en la ecología y su relación con la economía y la sociedad. Se pone especial énfasis en analizar y apoyar las innovaciones tecnológicas y sociales que desvinculan la prosperidad del crecimiento económico sobre el uso de los recursos naturales. Las actividades de la organización se centran precisamente en el desarrollo de procesos de transformación destinados a dar esta forma al mundo de manera respetuosa con el clima y esta parte eficiente en el uso de los recursos. Por el otro lado, también tenemos esta parte del factor 10, que también es una vía posible para la civilización industrial de evitar ciertos impactos negativos al medio ambiente. Estas dos partes, tanto factor 4 como factor 10, el número es las veces posibles que pudieran reducir el consumo a su máxima expresión dentro de las mitades o quintas partes o décimas partes de los niveles en los que los contenga realmente. Por lo cual hay ciertas metas, ¿no? Entonces, entre más se vaya minimizando este desdoble, para lo cual puede utilizarse en una parte más perdurable del producto, bueno,
se puede decir que entonces tiene una mayor productividad el tipo de objeto, proceso o servicio. Estamos viendo aquí también esta parte de la mochila ecológica y cómo nace este ciclo de vida desde la cuna a la tumba, o también se dice de la cuna a la cuna cuando es mucho más completo. Estamos viendo en esta parte la importancia de lo que no se ve, como dicen los investigadores, esta parte del iceberg. A lo mejor los resultados son esa parte pequeña que vemos aquí, pero trasfondo, ¿no? En la parte inmersa hay mucho trabajo por hacer. Entonces, esta parte también que vemos florecer, bueno, hay todo un trabajo de la biosfera inanimada, que es lo que no vemos, pero que está presente. Es por ello la importancia de lo que no se ve, pero que realmente sí existe. Y este investigador del Instituto Wuppertal, Friedrich Schmidt, es el que realiza el concepto creador de la mochila en 1994, por lo cual hay una supuesta dentro de los servicios y productos que se consumen o que consumimos desde la fase de la extracción, es decir, desde toda la lista de las entradas o de las materias primas hasta la última parte de qué es lo que se hace en la disposición como residuos. También la mochila ecológica se cuenta en algunos productos que estamos viendo una entera lista aquí, ¿no? Digo entera porque ¿quién no ha tenido relación con un ordenador, con un móvil o con un coche? Y aquí, para los que no tenemos todavía esa relación, bueno, pues por ejemplo, en estas partes agro es lo que se utiliza, ¿verdad? En estos tipos de consumo, en estos tipos de peso, para esta viabilidad de la parte sostenible. Bien, pues estamos observando precisamente algunos ejemplos de esa mochila ecológica para cada uno de estos sistemas, y por ejemplo en esta parte tenemos 1 tonelada de papel y lo que se requiere precisamente y lo que implica el tratamiento de 1 tonelada de papel. Por otra parte, los tipos de mantenimiento, que son las áreas de servicio. Dice un campo de golf necesita diariamente agua, y viene esta parte que dice que los habitantes y las partes también que se requieren en el consumo por habitante. El avión, por ejemplo, y toda la cantidad de oxígeno, imagínense que respira una familia durante todo el año solo en su despegue. Entonces es importante hacer este tipo de relaciones que pareciesen muy simples, pero cuando estamos observando que es parte de la vida en reducción de cantidad y calidad, pues entonces ya esto toma dimensiones importantes. Y bueno, algunas partes de mochila ecológica para algunos objetos muy cotidianos, como un cepillo de dientes, cuánto se necesita para una cafetera, para un reloj. Entonces, algunas veces son poco visibles los recursos de materia prima en total que se requieren para realizar un objeto. Por lo cual, mostrar las cantidades de energía, de recursos naturales reales en producciones de 1 kilo de materia prima, pues son indicadores que ya están concebidos desde hace algún tiempo. Por lo cual, este tipo de implicación o estrategia, como lo es la mochila, pues ha señalado que es un indicador que va midiendo la intensidad de materiales por una unidad de servicio, los llamados IMPS, y se va apoyando en el análisis del producto Crate to Crate, que es precisamente parte del análisis de ciclo de vida que hace esta referencia, que es de la cuna a la tumba. Muchas gracias.